buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mimi Sayat. Hoy tenemos el inmenso agrado de recibir a la licenciada Laura Roxana Sigal. Un lujo tenerla con nosotras. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, muy actual. Un tema que generalmente de eso no se habla. La carrera profesional de Laura es muy amplia. Ella es licenciada en Sociología, después se formó en Counseling en el Instituto Olos, tiene diplomaturas en adicciones, bulimia y anorexia, hizo una serie de cursos en hospitales como el Borda, asesora a chicas del secundario en orientación vocacional y también acompaña a familias y a parejas en el Instituto Choice, donde también se formó y actualmente acompaña a familias y a parejas, como he dicho, en problemáticas de adicciones. Y aparte es codocente actualmente del Instituto Olos. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás, Laura? Bueno, Laura Roxana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, es un tema que mucho de este tema no se habla, pero es un tema que es importante, desarrollarlo. Bueno, quiero que empecemos definiendo qué es una adicción. En realidad, la adicción tiene que ver con una relación patológica con una sustancia o con un vínculo, ¿sí? Cuando la persona empieza a darse cuenta que no puede controlar, es cuando la persona está entrando en lo que se llama una adicción, ¿sí? Cuando cree que va a poder, por ejemplo, tomar una copita de vino y nada más, pero empieza y no puede parar, y así como eso, en toda la gama de adicciones que existen, que ahora las vamos a nombrar, es cuando entran en lo que sería una adicción. Cuando se dan cuenta que les hace daño lo que están haciendo y sin embargo no lo pueden dejar. Cuando cada vez más tiempo de su día y de su vida les ocupa esta conducta adictiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de trastornos de la alimentación, la persona le va a llevar muchísimas horas y cada vez más horas pensar qué va a comer, qué no va a comer, qué calorías está consumiendo. En el caso de alguien que está con el tema de las sustancias, también le va a ocupar cada vez más tiempo el tema de dónde conseguirla, dónde esconderse para consumir, le va a llevar más tiempo estar encerrado en su habitación o en donde sea para la actividad adictiva, y lo que va a tener como consecuencia es que le va a quitar cada vez más tiempo a sus áreas de vida normal, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a ver que pierden el trabajo, no pueden sostener el estudio, empiezan a tener graves problemas con sus afectos, ¿sí? Pierden vínculos de familia, de pareja, y es cuando nosotros decimos que lo que termina sucediendo es que la persona pierde la libertad. Es decir, en vez de ellos controlar a ese consumo los está controlando a ellos. O sea que terminan siendo esclavos de esta conducta adictiva. ¿Cuáles son las adicciones más comunes y en qué etapa vital comienzan en general? Es interesante lo que preguntas, porque generalmente están como las más conocidas, ¿no? Que tienen que ver con droga y alcohol. Y quedan afuera muchas otras que incluso al día de hoy van teniendo cada vez más lugar, ¿no? No nos podemos olvidar de la adicción al juego, la adicción a la tecnología, la adicción a la pornografía, la adicción a cualquiera de los trastornos que tengan que ver con lo que es comida, y bueno, sí, la más conocida que acabo de nombrar de alcohol y drogas, que pueden ser las ilegales y también las de psicofármacos, ¿no? Está toda esa gama. ¿Y en qué época generalmente comienza un adicto a formarse? En realidad no hay una etapa específica. La adolescencia es más proclive, ¿sí? Porque bueno, en general es una crisis vital
en donde están más vulnerables a poder entrar en alguna de estas adicciones. Pero no es que sea específica, es una de las más posibles. ¿Y cuál es el rol de la familia de un adicto? El rol de la familia en un adicto es fundamental, ya que el adicto es un emergente en ese sistema familiar. Por eso cuando trabajamos con alguien que tiene problemática de adicciones, siempre pedimos que la familia participe, ¿sí? Porque es un pilar fundamental. La familia necesita saber cómo acompañar, porque a veces hay mucho amor, pero no se sabe muy bien cómo darlo, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con la familia, empiezan a verse cambios re importantes. Empezamos a ver con ellos que hay conductas disfuncionales en esa familia, y cuando ellos creen que están ayudando a la persona que está con esta problemática, lejos de ayudarlos con estas conductas que tienen, lo que hacen es que se perpetúe la adicción que está teniendo. ¿Qué pasa con aquellas familias negadoras que dicen, no, esto no es nada, ya va a pasar? Bueno, ahí justamente lo que hay que trabajar es poder llevar a conciencia que es importante trabajar. A veces es muy difícil porque se empiezan a mezclar sentimientos, ¿no? De culpabilidad, de vergüenza, y de por qué a nosotros, y si no le falta nada, y todas esas frases que se escuchan, y cuando pueden tomar un poco de conciencia de que en realidad están todos inmiscuidos en esto, es donde pueden empezar a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los distintos tipos de tratamiento y la duración de los mismos? Los tratamientos van a depender mucho de la persona, de las características de la persona y del tipo de problemática que hay, ¿no? Esto siempre yo digo, no es matemáticas, tiene que ver con lo que nos vamos encontrando con la persona y su familia. Hay tratamiento ambulatorio que por lo general se evalúa para que pueda hacer grupos, donde es muy fructífero porque siempre trabajo con pares en donde pueden expresarse y donde pueden escuchar devoluciones de los otros y resonar con lo que les pasa a otros, es de un enorme crecimiento. También se les da generalmente, cuando se ve necesario, los espacios individuales. Y si están en una institución, también siempre se recomienda que las familias en paralelo trabajen, ¿no? En sus correspondientes espacios, ¿no? Espacios de padres, espacios de red, espacios vinculares, ¿no? Cuando vemos que los cambios no se están produciendo y no hay avance, es donde se evalúa que hay que pasar a un dispositivo de mayor complejidad, ¿no? Se puede pensar en un hospital de día, se puede también pensar en internación, ¿no? Hay internaciones breves, que puede ser de algunos meses y después vuelven al tratamiento ambulatorio en el que estaban, o internaciones ya más largas. Pero siempre va a depender, por eso digo, de los casos. ¿Qué sería la codependencia dentro, digamos, del ámbito de las adicciones? La codependencia tiene que ver con un tipo de rol que se encuentra en el sistema familiar. Generalmente se da o en la madre o en la pareja, o a veces puede pasar en algún hermano también. Y es muy importante cuando se puede detectar esto, porque la persona codependiente cree que es la que tiene la capacidad de salvar a la persona que está con la problemática, que va a depender de él o de ella esta salvación, y en realidad no es así, y además va perdiendo el sentido de su propia vida. Es decir, nosotros decimos que el codependiente es un adicto del adicto, ¿sí? Porque el sentido de su vida lo termina encontrando en esa otra persona, y entonces es muy complejo el avance, la mejoría en el tratamiento, porque en algún punto la persona, por un lado, va a decir que quiere que este pariente pueda
curarse y pueda estar bien, pero por otro lado hay como una necesidad inconsciente de seguir en ese círculo, ¿no? Y de seguir sintiendo que ella o él puede ayudar. Entonces, siempre recomendamos que se pueda trabajar tanto en la institución en la que están trabajando, como también se recomienda en estos casos a la persona que haga tratamiento individual, ¿no? Para poder trabajarse en ella o en él, para ver lo que le pasa y poder empezar a encontrar su propio destino y su propio sentido de la vida, más allá de esta otra persona. Laura, ¿hay personalidades que tienen más facilidad a caer en la adicción? Sí, igual pensemos siempre que estas problemáticas son multivariables. Puede ser la variable genética, que tiene un peso, puede ser la variable familiar, que tiene un gran peso, como vengo explicando, en donde va a tener mucho que ver el tipo de crianza para el desarrollo de una personalidad adictiva. También características psicológicas de la persona que puedan ayudar, por supuesto, a que sea más propensa a la adicción. Y no olvidarnos de la variable sociocultural que nos atraviesa a todos, ¿no? Donde hay tanta oferta para consumo y donde si la persona está vulnerable puede ser más proclive a querer entrar por ahí. ¿Cuáles serían las causas más comunes que lleva a una persona a buscar refugio, digamos, en las adicciones? En realidad, lo que suele suceder, que es lo que vemos en nuestros trabajos, es que cuando hay falta de posibilidad o de espacio de poder expresar lo que sienten, en las familias, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay espacios de hablar cosas más profundas, donde no se dan oportunidades de que los problemas se puedan decir, estas personas empiezan a meterse para adentro y empiezan a refugiarse en estas adicciones como una manera de anestesiar sus sentimientos o de llenar vacíos existenciales que van teniendo. ¿Y qué pasa con los límites con el adicto? Los límites, que es algo que en familia se ve muchísimo, diría yo que es como el denominador común de lo que se escucha en las familias, ya que generalmente los padres, ¿no?, van a referir esta dificultad que tienen de poner límites. Y es muy importante para el tema del desarrollo de la persona, ¿no? Que las familias tengan límites, que haya reglas claras y sostenibles, ¿no? Que no haya secretos, porque también son muchas familias que imperan los secretos familiares, esto de que no se habla, en donde no hay circularidad, como dije antes, ¿no?, del diálogo, y todo esto va trayendo a que haya más posibilidades de que se refugien en la adicción. ¿El adicto se cura? En muchos casos sí. Va a depender también, como dije antes, esto es muy personal y cada persona es un mundo con sus propias características, ¿sí? Pero en muchos casos sí se cura cuando la persona puede hacer un buen trabajo y comprometerse, cuando hay una familia alrededor que puede también acompañar y hacer todo este tratamiento para saber cómo acompañar, ¿no?, y cómo empezar a deshabituar estos hábitos dañinos y empezar a dar lugar a los hábitos salugénicos, ¿no?, tanto la persona como la familia, donde pueden empezar a tener realmente conductas que los ayude a todos a crecer y a tener una buena vida, que es lo que todos se merecen, ¿no? ¿Cuál es el rol de la comunidad? La comunidad puede tener un rol muy importante porque justamente es contenedora, es un espacio de contención, es un espacio de pertenencia, y si sumamos entonces a las familias también la labor comunitaria, podría ser de gran ayuda, y saber que
son muy importantes para este tipo de personas que sufren tanto, y no solo las personas, sino, como dije antes, todo el sistema familiar, y que puedan sentirse comprendidas y escuchadas en la comunidad con algún referente capacitado para eso, ¿no? Pero que puedan sentir que hay espacio para hablar de estas cosas, que no les dé vergüenza y que se sientan que no van a ser juzgados. Es muy importante para esta problemática, que puedan salir adelante. ¿Algo más que quieras, algún mensaje que quieras dejar para la gente que nos está mirando? En realidad creo que hablamos ya bastante completo, pero esto, no tener miedo de hablar, y a los demás dar la oportunidad a que estas personas se sientan escuchadas, se sientan recibidas, se sientan aceptadas, para poder expresar lo que les pasa, que es el mejor camino para empezar con la mejoría y con la cura. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias a vos. Espero que haya sido de interés. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos.